Sol Sánchez es la número 2 en la candidatura de Izquierda Unida por Madrid. Sol, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida en este asunto? ¿Hay que bombardear en Siria? ¿No hay que bombardear en Siria? ¿Hay que estar con los franceses? ¿No? ¿Cómo? Bueno, un matiz, no es Izquierda Unida, es Izquierda Unida Popular, porque yo no pertenezco a Izquierda Unida Popular, queda claro. Bien, además en el rótulo te lo han puesto perfectamente. Estupendo. Nuestra postura es, en primer lugar, evidentemente, la condena de estos actos salvajes, después la solidaridad desde lo más hondo con todas las personas que están sufriendo esto en toda Europa, incluso aquí, ¿no? Porque digamos que el nerviosismo llega a todas partes. Y después, nosotros lo que pensamos es que estaríamos dispuestos a sentarnos a hablar mañana mismo sobre las cosas que podemos aportar o las diferentes visiones para buscar soluciones a este complejísimo problema y terrorífico que es el yihadismo. ¿Pero adherirse al pacto antiyihadista así de entrada? Así de entrada, ya te digo que a nosotros lo que nos gustaría es sentarnos a hablar y ver qué soluciones podemos aportar y qué soluciones se pueden buscar, ¿no? ¿Qué maneras hay de asfixiar todo esto desde el corte de la financiación, el corte y el combate contra los paraísos fiscales o, por ejemplo, pues nosotros vemos que un juicio, llevar a juicio estos actos terribles, probablemente los juicios y la legalidad sean armas a veces más potentes que las propias bombas. Vamos a ver qué dicen los periódicos. Julio, sigue en primera página la alerta antiterrorista. Así es, desviado ahora hacia los problemas que tienen en Bélgica, vamos a comenzar con La Razón, con El Mundo, en este caso con una fotografía impactante que vemos del portaaviones Charles de Gaulle y con ese helicóptero en la plataforma de salida. Antiterrorismo dice ficha a hackers del este contra el yihadismo. Las fuerzas de seguridad, vamos a ampliarlo un poco para poder verlo, crean una red de expertos informáticos para rastrear a terroristas y proteger las instituciones. Las empresas de redes sociales deben colaborar más, alertan. Seguimos con la portada del País, con la fotografía también de uno de los aviones cargando de armamento. El gobierno descarta ofrecer ayuda a Francia antes de las elecciones, dice en portada. Seguimos con La Razón. Bélgica pide interrogar al yihadista que Estado Islámico envió a España para planear el 13N. Abrimos un poco más para ver en detalle. La Guardia Civil toma muestras de ADN a El Qaid, encarcelado desde julio para enviarlas a París y Bruselas. Detenido en la prisión de Segovia, como hemos visto, un recluso que buscaba kamikazes como los de Francia. Y seguimos y finalizamos las portadas con la del ABC. Bruselas no sabe cómo volver a la normalidad. Es probablemente la más impactante en cuanto al texto. Y rápidamente, ABC editorial, con tropas en las calles de Bruselas y París, bombardeos en Siria e Irak, leyes y reformas constitucionales de excepción, coaliciones internacionales y, sobre todo, ciudadanos civiles asesinados en estaciones de tren, bares y salas de concierto. Si todo esto no es una guerra, se le parece bastante. Carmelo Encinas, José Luis González Besada, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si queréis preguntar a nuestra invitada por la posición de su partido, coalición, de cara a las próximas elecciones. Bueno, hoy precisamente había un artículo en El País de John Carlin que, bueno, pues digamos que afeaba al líder laborista británico, a Corbyn, pues no sé, su laxitud, ¿no? Y citaba unas palabras de Orwell, decía que las críticas irresponsables de aquellos que nunca han estado ni jamás esperan estar en el poder, se refería. Entonces, la posición de Izquierda Unida, Unidad Popular, es la posición frente a este asunto del terrorismo yihadista de alguien que no aspira a estar en el poder, sino que se mantiene, digamos, en un buenismo, que eso es lo que decía un poco John Carlin, lo que le afeaba a Corbyn John Carlin. Creo que no. De hecho, no creo que nuestra posición sea una posición buenista. Es una posición firme, de condena firme y de saber que es un problema horrible que hay que combatir con toda la firmeza posible. Ahora bien, lo que define firmeza. Firmeza es no ser laxo con este problema y saber que probablemente la fuerza en algún momento tenga que ser utilizada, pero con la responsabilidad suficiente para saber que no se puede tomar una decisión desde las tripas, desde lo que te pide rápidamente el estar viviendo estas horribles imágenes en primera persona que hemos estado viendo. Creemos que hay que tener la suficiente responsabilidad política y moral como para buscar la mejor de las soluciones, la más efectiva y, desde luego, la mejor para todos.
Pero Sol, entonces están dispuestos a respaldar lo que haga Hollande, Cameron, Obama, Putin, si hay una ofensiva militar. Si hay una ofensiva militar, respaldarla. Creo que en este momento hacer una valoración sobre que una ofensiva militar sea o no lo más adecuado, no es haber hecho un análisis en condiciones, no es haber buscado todas las soluciones. No. Vamos a ver, no es mantener una equidistancia, es tener la suficiente altura de miras y la suficiente responsabilidad para saber que en caliente no se toman buenas decisiones. ¿Sabes qué pasa, Sol? Que en febrero pasado, que no es hace tanto, Cayo Lara le reprochaba a Rajoy públicamente y en el Parlamento que firmara un pacto contra el yihadismo. Yo no sé si eso ahora mismo en vuestro grupo, en vuestra coalición, por decirlo de alguna manera, está vigente. Perdona, porque no sé si te he entendido correctamente. Un pacto contra el yihadismo puede tener muchos contenidos. Nosotros pensamos que realmente los contenidos que debería tener, quizá habría que sentarse a hablarlo antes. Y entonces, pues no se sabe lo que se podría firmar o no. Pero evidentemente el contenido que tiene en este momento no nos parece... El contenido que tiene son un montón de muertos encima de la mesa, ¿no? ¿El contenido de qué? ¿Del pacto? No, de la ofensiva yihadista, digo, no, del por terrorismo supuesto, yihadista. Pero es que con eso, con los muertos que están encima de la mesa, además no hacemos, la más mínima especulación y ahí somos firmes y contundentes, sin matices. Pero sin ¿cómo evitamos nuevos muertos? ¿Cómo evitamos más atentados? ¿Cómo evitamos que el Daesh siga creciendo? ¿Cuál sería la respuesta de su partido para esa amenaza que está ahí, que está en nuestras calles? Yo os contestaría con otra pregunta. ¿Creéis, sinceramente, que vamos a evitar más atentados y más terrorismo simplemente bombardeando un país? Claro, su posición es otra, eso es lo que nosotros nos preguntamos. A veces las respuestas las tienes medio hechas si te haces las preguntas correctas. Y probablemente en este proceso que se ha dado no se han hecho todavía las preguntas correctas. Pero entiendo hay muchas más cosas que preguntarse. Entiendo que ustedes se han hecho esas preguntas. Nos las estamos haciendo y tendrán que buscar unas respuestas. Y nos estamos tomando el tiempo razonable y que requiere una cuestión tan seria para responderlas adecuadamente. Si ustedes ahora mismo estuvieran en el gobierno de España, ¿cuál sería su respuesta? Porque no podemos esperar cuando estamos en el gobierno, y eso es a lo que aspiran ustedes, no podemos esperar a pensar una respuesta, tenemos que responder. Si estuviéramos en el gobierno, nuestro posicionamiento sería el mismo que tenemos en este momento. Habría que sentarse a buscar cuáles son las mejores soluciones para combatir un problema que tiene muchas más aristas de las que se solucionan única y exclusivamente bombardeando un país. ¿Debemos controlar el dinero que se gasta Cataluña en cuestiones que están fuera de la ley vigente? Bien, el tema de Cataluña realmente creo que sobrepasa con mucho... Hombre, es muchísimo más complejo, eso es obvio. De controlar el dinero. Evidentemente hay un problema muy grande en general con todo lo que está sucediendo y creo que debería de haber rápidamente una solución política a todo este tema y una voluntad de sentarse a solucionar los problemas que hay. ¿Cuál debe ser la solución política? Pues la solución política en este momento es que no sufran los ciudadanos. La solución política se tenía que haber dado mucho tiempo atrás. Precisamente todas las cosas a las que se han llegado ha sido por una falta de sentarse a hablar y de sentarse a solucionar ciertos problemas. Nosotros, a este respecto, nuestra posición la tenemos bastante clara y no la escondemos. Siempre hemos defendido la misma. Bueno, desde nuestra candidatura defendemos la que ha defendido un posicionamiento y una corriente de izquierdas desde hace mucho tiempo, que es un Estado federal. Y es la que nosotros defendemos después. Creemos que se ha llegado a un punto que es muy lamentable por las consecuencias que va a traer. Nosotros siempre hemos planteado el respeto al derecho a decidir, pero no, ¿No tiene la impresión, Sol, de que el soberanismo ha diluido los ideales de izquierda en Cataluña? Empezando por la propia Esquerra Republicana de Cataluña, que se llama izquierda, pero
Hombre, yo creo que no. Evidentemente el Electoralmente, soberanismo, desde luego. y no solamente el soberanismo, el nacionalismo, sea central o periférico, digamos que hace una extraña pareja con los presupuestos de izquierda. Claro. Y porque, para empezar, normalmente la izquierda, y la izquierda a la que yo represento, es internacionalista. Efectivamente. Pero bueno, la cuestión particular de cada lugar, pues hay que respetarla y hay que comprenderla. Para nacionalistas, tanto centrales como periféricos, eso es un factor importante con lo que se sienten identificados y que no voy a ser yo quien me ponga a discutir. Ahora bien, ¿que la comparto? Pues no, evidentemente. Lo que pasa es que se ha dado un salto más sobre esa postura que tenía Izquierda Unida. Ahora los independentistas han dado un salto más, han hecho una especie de declaración de independencia que han sometido al voto del Parlamento, y ahora lo que se trata es de ¿estoy con la Constitución y con la ley o no? Bueno, nosotros llevamos dentro de nuestro programa precisamente un proceso constituyente. Sí, pero se han saltado la ley. Sí. A nosotros nos parece que hace falta un proceso constituyente completo para que precisamente la gente que vive ahora mismo en este país se pueda identificar más con la norma básica que existe, ¿no? Que creemos que esto es, por ejemplo, pues una señal de que hay mucha gente en algunos territorios que parece que no es así. Después, pues es un tema muy complejo, ¿no? Lo de estarse saltando la legalidad o no. Es verdad que de facto así es, ¿no? Otra cosa es la legitimidad o no que esto pueda tener, los debates que se puedan tener a ese respecto. Nosotros pensamos que sería aconsejable hacer, es decir, dar la oportunidad de que la gente decida y... Sí, pero es un tema complejo que sobre todo ha sido por dejadez, de funciones. Mientras tanto, los catalanes son los que están sufriendo las consecuencias, es decir, no hay ningún control presupuestario, los déficits no se han cumplido en toda la legislatura, no se van a cumplir tampoco en esta ni en la que viene, las empresas se van, son varias las empresas que han anunciado cambios de su sede corporativa, los catalanes, los farmacéuticos están sin cobrar. Comprende de todos modos que para mí, o sea, esto es verdad que todos estos problemas están surgiendo, pero para mí, desde mi postura y desde mi perspectiva ideológica, hay otras muchísimas cosas que llevan sufriendo los ciudadanos y ciudadanas catalanes, como todos los recortes hechos por el gobierno de Mas, que me parecen igual de preocupantes para la vida diaria de la gente común, que entonces, es lo que a mí me ¿usted no interesa? reprocharía a Esquerra Republicana de Cataluña que haya ido de la mano, un partido supuestamente de izquierdas, que haya ido de la mano con quien ha hecho todos esos recortes, con quien ha aplicado una política clarísimamente de derechas, con quien era el representante de la derecha, diría yo, de la derechona catalana? A mí, precisamente todo ese proceso, lo que me sugiere es lo increíble y la increíble potencia que tiene, incluso saltando por encima de ideologías, cuando la gente tiene un objetivo común, ¿no? que en este caso es pero que puede ser cualquier otro. Me llama mucho la atención cómo un objetivo común hace que ideologías muy confrontadas pues puedan caminar juntas. Porque se pierde la ideología en el caso de evidentemente, bajo mi perspectiva y los presupuestos y ideales que defiendo, pues me parece muy difícil, ¿no?, poder ir con más desde una perspectiva de izquierdas, de defensa de los derechos sociales, etcétera. Pero no puedo más que ver lo mismo que vemos todos los demás, que parece ser que sí es posible, ¿no?, dependiendo del objetivo. ¿Cuántos escaños van a tener ustedes? Pues espero que tengamos grupo electoral. O sea, 5 por lo menos, eso es lo que les dan sus encuestas. Bueno, hay una gran volatilidad, como estamos viendo todos y todas en las encuestas que van saliendo en los diferentes medios. Varían muchísimo de una semana a otra, todavía quedan cosas por contar, pero sí, tenemos la ilusión y la firmeza de que esto puede todavía mejorar bastante más. Van por separado, pero ¿acabarán uniéndose con Podemos en el Congreso? Vamos a ver, se ha tratado de hacer una confluencia, o sea, hasta el último minuto el espacio que represento fue sin líneas rojas y con ánimo constructivo para buscar esa confluencia de izquierdas. No se consiguió.
nosotros hemos seguido el proceso que pensamos que es el correcto y bueno, después el programa, que es sobre el que verdaderamente las confluencias, pues cada día nos lo ponen un poquito más difícil, ¿no? El tener una confluencia. Eso le iba a preguntar yo, ¿qué diferencias programáticas hay y si no está pesando más el personalismo en la izquierda que los propios programas o los propios posiciones, ¿no? Las propias posiciones? Pues fíjate si no está, yo hablo por la izquierda a la que represento y por el espacio electoral que es Unidad Popular, en el que me enmarco, ¿no? Desde luego nosotros el personalismo ha pesado cero, porque somos la única candidatura que ha hecho unas primarias abiertas a toda la ciudadanía en cada una de las circunscripciones donde ha podido votar todo el mundo y donde además hemos respetado la norma que nos habíamos marcado de lista cremallera, con igual representación de hombres y mujeres. Usted doña Sol, consideraba, o no sé si sigue considerando indispensable, el nacionalizar los sectores estratégicos, la electricidad, por ejemplo hablaba de Repsol, de Iberdrola, de Endesa, y además el crear la banca pública. ¿No le da un poco de miedo lo de apostar por la banca pública después de lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros? Porque las cajas de ahorros eran bancas públicas que al final terminaron, por desgracia, mangoneando los políticos. No es, por eso digo que no eran exactamente banca pública. Cuando enfocamos, y te respondo lo más rápido que pueda, banca pública, sí, de hecho Bankia al fin y al cabo no deja de ser una banca nacionalizada, pero que no está bajo control ciudadano y no es un servicio público. Pero Caja Madrid, está como cualquiera de las cajas, sí lo estuvieron, o sea, tenían representantes políticos. Tenían representantes políticos, que no es lo que nosotros entendemos dentro de nuestro proyecto como una banca pública. No es el modelo. No, en absoluto, evidentemente. Después, los sectores estratégicos de la economía, como por ejemplo el eléctrico, lo que desde mi espacio estamos planteando es con la liberalización del sector eléctrico, esta ley que, si no me equivoco, era de noviembre del 97, precisamente lo que se hace, es textual, es sacar de la consideración de servicio público a la electricidad. Bien, nosotros queremos devolverlo. ¿Por qué? Pues en primer lugar, y aquí uno también el tema de la banca pública, porque pensamos que una reorientación de todo el modelo productivo y del modelo económico, si no tenemos esas bases con las que poder trabajar, no deja de ser un brindis al sol. Lo digo porque hay mucha gente que lo propone, lo dice, pero no explica después las cosas que hay que hacer con ello. Y creo que a lo largo de todo el tiempo que lleva liberalizado este sector ha sido ineficiente desde un punto de vista incluso liberal y pero una paradoja, ¿cómo una se gran paga paradoja, todo eso, Sol? una gran paradoja y una contradicción es que me has citado dos de las empresas que efectivamente cité por su propio nombre, que son Endesa y Iberdrola, y tenemos que las dos pertenecen al sector público de terceros países. Endesa a través de Enel al sector público italiano y Iberdrola a través del fondo público catarí. Me parece muy excesivo esa afirmación, ¿no? Sí, es tal cual. De todas maneras, si usted nacionaliza, ¿cómo lo paga? Porque vamos a ver, no me diga que con los impuestos de los ricos, porque sabe que con eso no se puede pagar. Dígame cómo nacionaliza usted, porque esto es de accionistas. Iberdrola, Endesa tienen más de 500.000 accionistas. Vamos a ver, hay muchas maneras de hacer esto, y desde luego, teniendo en cuenta que nosotros cerramos el programa el día 28 en Zaragoza, el próximo sábado, pues como que ya si pretendo dar los detalles exactos, va a sonar un poco raro por parte de mis compañeros que además han trabajado muchísimo en la elaboración de este proyecto, pero hay muchísimas formas y tenemos que recordar que además a través de los costes de transición a la competencia, del déficit de tarifa, etcétera, etcétera, y más cuestiones que habría que desglosar, los pagos ilegítimos a este sector han sido
en torno a los 80.000 millones desde que lleva liberalizado. Entonces, Yo creo que es hay una que, afirmación. sí, ahí está, los pagos directos. De hecho, ahora mismo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el 18 de septiembre, abrió una investigación, existe, se puede consultar la nota de prensa, por un montón de irregularidades que se están dando en este sector. Pero no tenía nada y que que aunque ver con llevamos esos pagos, muchísimo, que llevamos muchísimo tiempo demandando, pues en este momento ya parece que sí, se han puesto manos a la obra a ver cuáles son, porque hay incluso demandas en Bruselas para pedir pues esos, no recuerdo si eran 3.000 o 7.000 millones que se olvidó, por ejemplo, Zapatero de reclamar, que están pagados de más al sector. Hay ahí muchas cuentas que ajustar y es verdad que habría que ver de qué manera se hace esa transición, pero no es ni mucho menos un problema la solución técnica si hay voluntad política. Pues queda claro, Sol. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. Por darnos explicaciones y suerte como al resto de los candidatos en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Carmelo, José Luis. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Muchas gracias. noches.